La doctrina de la justificación por sola fe. Ay, esta doctrina es una que vale la pena defender porque es la esencia de la verdadera gracia de Cristo. Sin una comprensión clara de la justificación por sola fe, no solo malentendemos a Dios en su palabra, sino que cambiamos el yugo fácil y la carga ligera de Cristo por un yugo y una carga imposibles de las buenas obras. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Pues hoy estamos en el día número 3 de una nueva serie sobre la Reforma Protestante titulada La Reforma, volviendo al Evangelio verdadero. Cada año en el Faro celebramos la Reforma en estas últimas semanas de octubre, así que quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre su relevancia para nosotros hoy. Puede ser que para algunos este tema sea nuevo o tal vez un poco polémico, pero oye, te pido que te quedes conmigo porque yo sé que vas a ser animado y desafiado. Ya sea que te consideras metodista, calvinista, reformado, pentecostal, bautista, independiente, vas a ver que la Reforma fue un llamado a regresar a la palabra de Dios. Un movimiento para corregir desvíos de la iglesia, guiándola de vuelta al camino marcado por las Escrituras. Hay una famosa frase que dice, iglesia reformada siempre reformándose. Esto nos hace recordar que como cristianos, Dios nos llama a mantenernos alineados con la verdad bíblica en cada área de nuestra vida y nuestra adoración. Esta semana, al explorar juntos los escritos de Juan Calvino y otros reformadores, vamos a ver cómo su deseo de conformar la iglesia a la palabra de Dios sigue siendo un desafío muy relevante para nosotros. Vamos a adentrarnos hoy en una de las verdades más transformadoras de nuestra fe, la justificación por sola fe y la seguridad de nuestra salvación en Cristo. Vamos a explorar cómo la Reforma Protestante nos invita a reconocer nuestra profunda pecaminosidad, pero también a regocijarnos en una justicia ajena que nos es atribuida por gracia. Y prepárate para descubrir cómo estas doctrinas no solo impactan tu relación con Dios, sino que te llena de esperanza y confianza en promesas eternas que Dios mismo te ofrece. Si tienes una Biblia, busca Miqueas 7 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. No hay punto que no sea más debatido tan intensamente, ninguno en que nuestros adversarios sean más implacables en su oposición que el de la justificación, a saber, si la obtenemos por fe o por obras. En el corazón de la Reforma Protestante había una lucha ferviente por recuperar 3 doctrinas fundamentales de nuestra fe. Estas eran esenciales para comprender la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Primero, la Reforma clamó por un regreso a la realidad de nuestra pecaminosidad. Recuerdo un pastor americano llamado Jack Miller, conocido por su audaz declaración a su congregación: anímate, eres peor de lo que crees. La Reforma Protestante nos enseña que la doctrina de la salvación comienza con un profundo reconocimiento de nuestro pecado, nuestra extrema pecaminosidad. El conocimiento de nuestra salvación tiene 3 etapas diferentes. Primero, debemos empezar con un sentido de nuestra propia miseria, llenándonos con abatimiento como muertos espiritualmente. Entonces, ¿cuán pecaminosos somos? Permítanme dejar que la palabra de Cristo hable por sí misma.
Ha desaparecido el bondadoso de la tierra, y no hay ninguno recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre. Unos a otros se echan la red. Para el mal, las dos manos son diestras. El príncipe pide y también el juez una recompensa. El grande habla de lo que desea su alma y juntos lo traman. El mejor de ellos es como un zarzal y el más recto como un seto de espinos. El día que pongas tus centinelas, tu castigo llegará. Eso fue Miqueas 7 del 2 al 4. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo la maldición del pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso es Romanos 3 del 9 al 12. Pero es más que la simple realidad de que todos hemos pecado. Una doctrina fundamental que debemos reconocer es que somos pecadores no solo porque hemos pecado, sino porque esencialmente por nuestra herencia como descendientes de Adán, somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, escúchame, pecamos porque somos pecadores. Romanos 5:19 nos recuerda, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Pues fíjate, la iglesia en la época de Calvino entendió la presencia del pecado en las vidas de las personas, pero a menudo no reconocía la magnitud de ese pecado en nosotros, nuestra depravación total heredada de Adán. Calvino observa lo siguiente sobre el resultado de este error. Ahora, véase cuán tristemente esta doctrina ha sido pervertida. Sobre el tema del pecado original, preguntas enredadas se han levantado en las escuelas académicas que han hecho lo que han podido para descartar sin reflexión esta enfermedad fatal, pues en sus discusiones la reducen a un simple exceso de apetito y lujuria. Pero de esa ceguera y vanidad del intelecto, de donde procede la incredulidad y la superstición, de esa depravación interna del alma, ni una palabra dicen del orgullo, de la ambición, de la terquedad y de otras fuentes ocultas de maldad. Y los sermones no son mejores en lo mínimo. Luego, en cuanto a la doctrina del libre albedrío, como era predicada antes que Lutero y otros reformadores aparecieran, ¿qué efecto podrían tener si no llenar a los hombres con una opinión arrogante de su propia virtud, hinchándolos con vanidad y no dejando lugar a la gracia y a la ayuda del Espíritu Santo? ¿Ves el problema de no decir con Jack Miller, soy peor de lo que pienso? Caemos en vanidad, creyendo que hay algo en nosotros que puede liberarnos del abismo de nuestros pecados, que puede merecer de alguna manera el favor de Dios. Pero cuando reconocemos que somos en esencia totalmente pecadores sin la obra redentora de Cristo, entonces podemos regocijarnos con Lutero, quien nos aconsejaba, ¿eres un pecador? Regocíjate porque Cristo vino para salvar a los pecadores. Ahora, una segunda cosa que la Reforma Protestante defendió como fundamental para la fe cristiana fue la provisión de justicia ajena. Ahora, cuando llegamos a ser humildes de corazón, reconociendo que sin Cristo estamos totalmente perdidos y que somos pecadores sin ninguna manera de resolver nuestro problema, la provisión de justicia ajena en Cristo, una justicia atribuida a nuestra cuenta por sola fe, se convierte en las mejores noticias del mundo. Para uno humillado en la manera en la que hemos descrito, no le queda ningún otro camino más que volverse a Cristo para que por su interposición Él pueda ser librado de tal miseria. Pero el único hombre que así busca la salvación en Cristo es el hombre que echa mano de su poder. Quiere decir, el que lo reconoce como el único sacerdote que nos reconcilia con el Padre, y a su muerte como el único sacrificio por la que el pecado es expiado. La justicia divina satisfecha y por la cual una justicia verdadera y perfecta es adquirida, es un hombre que no divide la obra entre él mismo y Cristo, sino que reconoce que es por su pura gracia y mérito que él es justificado ante los ojos de Dios. De esta etapa también él debe subir a la tercera, cuando instruido en la gracia de Cristo y en el fruto de su muerte y resurrección, el pecador descansa en Cristo con una confianza firme y sólida, sintiéndose seguro que Cristo
Cristo es tan completamente suyo que Él posee en Él justicia y vida. ¿Acaso hay un mejor resumen fuera de la palabra de Dios sobre la doctrina de la justificación por sola fe? Esta doctrina es una doctrina que da vida. Nos ofende profundamente reconocer lo pecaminosos que somos, pero cuando lo hacemos, es en ese momento que estamos listos para escuchar las dulces notas del Evangelio. Mi hermano, esta promesa de perdón absoluto y completo, de justicia ajena, fuera de nosotros, que no es nuestra, recibida solamente por la fe en aquel que dio su vida por nosotros. La palabra de Dios nos ofrece muchas referencias donde esta doctrina brilla con toda su hermosura, pero pocas se comparan con lo que leemos en Romanos 5, del 1 al 11. Escucha. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ay, esta doctrina es una que vale la pena defender, porque es la esencia de la verdadera gracia de Cristo. Sin una comprensión clara de la justificación por sola fe, no solo malentendemos a Dios en su palabra, sino que cambiamos el yugo fácil y la carga ligera de Cristo por un yugo y una carga imposibles de las buenas obras. Y por lo tanto, escucha, condenamos el error que impone a los hombres tener más en cuenta a sus propias obras que a Cristo, como un medio para hacer a Dios propicio, para merecer su favor y para obtener la herencia de la vida eterna, en resumen, como un medio para llegar a ser justos ante sus ojos. Primero, ellos se enorgullecen a sí mismos con los méritos de sus obras, como si ligasen a Dios a ellos mismos. Tal orgullo como este, ¿qué es sino una embriaguez fatal del alma? Pues en lugar de Cristo, ellos se adoran a sí mismos y sueñan poseer vida mientras que están sumergidos en el abismo profundo de la muerte. Se puede decir que exagero en este punto, pero ningún hombre puede negar la doctrina trillada de las escuelas e iglesias, que afirma que es por obras que debemos merecer el favor de Dios y por las obras debemos adquirir la vida eterna, que cualquier esperanza de salvación no apoyada por buenas obras es atrevida y presuntuosa, que somos reconciliados con Dios por la satisfacción de buenas obras y no por una remisión gratuita de pecados, que las buenas obras son meritorias de la salvación eterna, no porque ellas nos sean imputadas gratuitamente como justicia por los méritos de Cristo, sino por el pacto de la ley, y que los hombres, tan a menudo como ellos pierdan la gracia de Dios, son reconciliados con Él, no por un perdón libre, sino por lo que ellos llaman obras de satisfacción. Estas obras siendo suplementadas por los méritos de Cristo y de los mártires, a condición de que el pecador merezca ser ayudado. Una expresión doctrinal precedente a los tiempos de la Reforma y muy influyente en la doctrina oficial de la Iglesia se puede resumir de la siguiente manera. Te lo comparto en latín y luego su traducción. Facientibus quod in se est, Deus non denegat gratiam.
¿Qué quiere decir eso? Al que hace lo que está en él, Dios no niega gracia. ¿Ves con esto la importancia de reconocer primero que no hay nada en nosotros que nos ayude a cumplir con esta promesa tan antibíblica? Estamos vacíos, no merecemos la gracia de Dios, no podemos alzar ni un solo dedo para poder merecer la gracia. Esto es privar a la iglesia de Cristo y de su gracia. El hacer que dependa de nosotros merecer su gracia por algún nivel adecuado, aunque sea insuficiente, de buenas obras. No es así. Cristo no da medicina para enfermos que se esfuerzan. Cristo resucita a los muertos de la tumba del pecado. Nos desviste de la mortaja de Adán y nos da vestiduras blancas de su justicia. Di amén, mi hermano. Una última cosa, pero muy importante que debemos considerar, es cómo la Reforma Protestante luchó por mantener la seguridad de nuestra salvación. Para poner este último punto en contexto, la Reforma Protestante argumentó que la iglesia del siglo XVI había caído en 3 tristes errores respecto a la doctrina de la salvación. Primero, enseñaban que somos menos que totalmente perdidos. Segundo, afirmaban que la justicia de Cristo es menos que suficiente, ya que según ellos también necesitamos hacer buenas obras. Al que hace lo que está en él, Dios no niega gracia. ¿Recuerdas? Y tercero, el punto que quiero que veas ahora. La iglesia enseñaba que nuestra salvación eterna es menos que segura. La respuesta de la Reforma Protestante a estas enseñanzas fue clara. En primer lugar, eres peor de lo que crees. En segundo lugar, por la fe recibes la perfecta justicia de Cristo. Y en tercer lugar, tu salvación es tan segura como la fidelidad de Dios a sus promesas. Di amén. Cristo mismo lo declaró. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Y podemos estar seguros de que hemos recibido vida eterna. No tenemos que vivir en la duda. Dice el apóstol Juan, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Eso es 1 de Juan 5:13. Este mensaje de la seguridad de nuestra salvación, no agradó a la iglesia, que declaró anatema, es decir, condenó esta confianza predicada por la Reforma como la vana confianza de los herejes. Puedes leer sobre esto en los cánones del Concilio de Trento, sesión 6, capítulo 9, y te animo a que lo hagas. Son accesibles en línea y relativamente fáciles de leer. Los cánones del Concilio de Trento, convocado por la Iglesia Católica Romana para responder a esta revolución doctrinal, a sus ojos, llamada la Reforma Protestante. Y se reunieron entre 1545 y 1563. Y hasta la fecha, sus declaraciones permanecen como la postura oficial de la Iglesia Católica Romana. Esto significa que hoy, en este mismo instante, la Iglesia Católica Romana condena a cualquiera que escriba como el apóstol Juan. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Reflexiona sobre esto por un momento. ¿Quién tiene la razón? ¿La tradición de la Iglesia o la palabra de Cristo? Pero, ¿cuál es el resultado de esa incertidumbre que nuestros enemigos requieren de sus discípulos, sino aniquilar toda confianza en las promesas de Dios? Pablo razona que si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Romanos 14:14. ¿Por qué es así? Simplemente porque la ley mantiene al hombre en dudas y no le permite albergar una confianza segura y firme. Pero ellos, por otro lado, sueñan de una fe que, excluyendo y alejando al hombre de esa confianza que Pablo requiere, lo arroja sobre opiniones probables para ser lanzado como una caña sacudida por el viento. Y no es sorprendente que después de que ellos han fundado una vez su esperanza de la salvación en el mérito de las obras, se hundan en todas estas absurdidades.
no podría acontecer otra cosa, sino que de tal precipicio ellos tuviesen tal caída. Porque, ¿qué puede encontrar el hombre en sus obras sino herramientas para la duda y finalmente para la desesperación? Así pues vemos cómo el error condujo al error. Es un crimen pastoral, sumamente pecaminoso, torcer las escrituras de tal manera que robe a los amados hijos de Dios la seguridad de su salvación. Mi hermano en Cristo, tú que luchas por creer que por la fe todos tus pecados han sido perdonados y que has recibido la justicia ajena de Cristo, atribuida a ti solo por fe en Él, huye de cualquier iglesia que te prive de esta preciosa promesa de Cristo. Nada te arrebatará jamás de su mano. Aférrate a Cristo en un lugar donde el puro evangelio de su gracia es predicado, donde se proclama el perdón absoluto y final de tus pecados. Mi hermano, eso es lo que promete Dios. Eso es tu confianza si lo puedes creer. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, al reflexionar sobre la profunda verdad de nuestra salvación, te quiero invitar a considerar el regalo invaluable que Cristo te ofrece. No trata solo de reconocer nuestra condición de pecadores, sino de abrazar esa justicia ajena que nos es atribuida por la fe. ¿Te has sentido alguna vez agobiado por la carga de tus obras o de tus pecados? Recuerda que no hay necesidad de cargar con esa pesada mochila, porque en Cristo tenemos libertad y perdón. Y te animo a que te aferres a esa promesa de vida eterna y acércate a Él con confianza. En su gracia vas a hallar no solo salvación, sino una relación transformadora que te va a llenar de paz. Y cada día vas a sentir la esperanza que solo Dios te puede dar. ¿Por qué no oramos? Padre, venimos delante de ti, reconociendo que somos pecadores. Señor, gracias por las promesas que tenemos en Cristo Jesús, de que nuestros pecados son perdonados, de que tenemos vida eterna, que el que cree en ti, aunque muera, vivirá. Gracias, Señor, porque nos prometes un corazón nuevo y nos has dado tu Espíritu Santo como un depósito, Señor, para nuestra salvación eterna. Padre, si hay alguien que todavía no cree, ayúdalo hoy a creer, a descansar, Señor. Oh Padre, sabemos que lo que salva no es nuestro esfuerzo, ni siquiera algún ritual o una oración, es la fe en Cristo que murió y resucitó por nosotros. Ayúdalos hoy. Señor, ayuda a ese hermano que está luchando por creer. Señor, ahora mismo, por tu gracia, que ponga su fe en Cristo Jesús y sea salvo. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedención.org
Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Reforma, volviendo al Evangelio verdadero. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.